Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Patrocinado por Fundación Cajasol. Y Fernando, ¿tú qué sabemos? Porque no sé si lo has contado en micro o fuera de micro, pero que sabemos que has viajado a la zona también buscando información. La gente de Camero actualmente sabe, no te digo de ese vínculo con Málaga, pero como de esa prosperidad de que trajeron los cameranos a distintos puntos de España por todo el territorio. Completamente. Y saben de su relación con Málaga. Yo una de las cosas que tengo ahí que voy a intentar es hermanar a los cameros con Málaga. Y se lo planteé el otro día a uno de los secretarios del alcalde esta historia, porque es que podemos hablar en 1842, en un estudio que han hecho del censo de Málaga de 1842, que lo han hecho Manolo Abela y ¿cómo era la otra persona? Y Luis Robles. En 1842 había ya 309 cameranos en Málaga, Una barbaridad. en ese censo, en una Málaga de 60.000 personas. Uh-huh. Y la mitad venían de Laguna de Cameros. De esos 309, la mitad eran de Laguna de Cameros. Y el segundo puesto era Rabanera de Cameros. Y luego San Román, porque es que estaban muy cerca las tres aldeas. Los restos venían del Cameros Viejo. Allí en Camero están muy interesados sobre este tema, y hay un señor que se llama Tomás Rubio de Tejada, que está muy interesado también en todo esto y ha escrito también algunos libros, y él me cuenta que es que los cameros se quedaron vacíos, se fueron todos los hombres, y los que viven allí ahora ya no descienden de ellos, claro, descienden de otros. Y se quedaron allí las mujeres. Se fue el caso de Pablo Larios, dejó a su segunda mujer. No está demostrado que él bajara viudo. Dejó probablemente allá a su mujer. Porque se murió más tarde. Claro. Se murió más tarde y nunca más volvió. Y cuenta la leyenda que Heredia se quiso traer a su padre, y Manuel Agustín Heredia se trajo a su padre. No, la leyenda, ¿no? Bueno, eso lo cuenta la nieta de Heredia, María Pía. María Pía, y bueno. que se trajo Heredia a su padre, y su padre estuvo por Málaga, estaríamos hablando de 1840 o así, estuvo su padre en Málaga viviendo algún tiempo, pero el padre lo que le añoraba era la tierra de los cameros, y añoraba su tierra, y estaba aquí triste y se volvió. O sea, que muchos no se venían porque se tenían ese apego al terruño también. Pero vamos, que los cameros están completamente enterados de todo esto, y de hecho, lo decimos ya, se va a celebrar un encuentro de cameranos ahora a finales de junio, el día 27 de junio, en el Club Mediterráneo. Este es un encuentro nacional. Se han celebrado, es el quinto. Se han celebrado los anteriores en Antequera y en Sevilla, y ahora se celebra en Málaga. Hay inscritos ya 150 a unas conferencias, y luego una comunidad de hermandad que se han apuntado también 100 y pico personas, y la mayoría de ellos vienen de los cameros y de muchos puntos de Andalucía, porque están interesados en este tema, y además todos descienden lógicamente de ellos, ¿no? Muy además, interesante. No es casual, además, el sitio elegido. O sea, no es casual que sea en el Club Mediterráneo de Málaga. Efectivamente, porque 7 presidentes del Club Mediterráneo han sido descendientes de cameranos, ¿no? Entre ellos el nieto de Heredia, Tomás Heredia. Bueno, el marqués de Guadiaro, Carlos Larios, fue también por la vinculación, sí, lógicamente. Carlos Raggio. Claro. Bueno, Carlos Larios fue descendiente directo de cameranos, porque Carlos Larios es hijo de uno de los Martínez de Tejada, que fue el primer Manuel Domingo que vino a Málaga, no el de la cultura, sino el hermano de padre de Martín. Pues 7 presidentes del Club Mediterráneo han sido cameranos, descendientes de cameranos. Y por eso se ha celebrado, claro, se celebra precisamente en ese lugar, ¿no? Interesante. Muy simbólico, merece mucho la pena, ¿eh? Sí, no, de verdad que es una cosa bastante chula. Ellos además, por supuesto, cuando venían a Málaga traían también sus costumbres, como es lógico, su manera de entender la vida, o su devoción. En este caso, su devoción a la Virgen de los Cameros, de los cameranos, ¿no? ¿Me estoy equivocando? ¿La Virgen de Cameros? Pues la Virgen de Valvanera. Exactamente. La Virgen de Valvanera era la Virgen es la Virgen de la patrona de La Rioja, y entonces se llamaba la Virgen de los Castellanos, y los cameranos, los castellanos, compraron a perpetuidad el altar mayor de la iglesia de San Agustín y la cripta en 1798. El cuerpo de comerciantes castellanos compró aquello, y allí se puso a la Virgen de Valvanera, y en la cripta pues se enterró, por ejemplo, el primer Larios, Manuel Domingo, el primer Larios que vino a Málaga, y también los hijos de Heredia. Claro, ya a mediados del siglo XIX se prohibió enterrar en las iglesias, y entonces ya se hicieron los panteones en San Miguel, pero hasta 1800, de hecho Heredia ya se enterró en el panteón de San Miguel, pero hasta 1830-40 se enterraban en esa cripta. Entonces allí están enterrados los primeros cameranos. Esa cripta estuvo cegada porque cuando la iglesia de San Agustín la queman en el 31 y luego en el 36, la vuelven a reconstruir, y entonces todos los escombros lo metieron en la cripta, y hasta el año 2003 esa cripta estuvo cegada, y hasta el 2003 no se desenterraron los escombros y se pudo volver a bajar a la cripta.
Y la Virgen de los Cameranos estuvo en el altar mayor de la iglesia de San Agustín hasta el 31 en que la quemaron. Bueno, en realidad quedó chamuscada y la cabeza se perdió, y luego en el 36, como volvió a arder la iglesia, pues otra vez... La volvieron a quemar. Ya desapareció la Virgen completamente. Y ya se puso en el altar mayor, en el 43 se volvió a abrir la iglesia de San Agustín y se puso en el altar mayor, lógicamente, en San Agustín. Entonces, los cameranos y los descendientes de Sola Retejada, que hablaremos ahora qué es eso, pues estos cameranos hemos comprado entre todos una Virgen de Valvanera y se va a reponer, se va otra vez a entronizar en la iglesia de San Agustín al día siguiente, el día 28, en la misa de 12, en el mismo altar mayor, en un lateral del altar mayor, donde estuvo la Virgen, se va otra vez a poner, pues desde 1931, 36. del 31 en realidad, que fue del 31 hasta ahora, pues prácticamente 100 años después, se va a reentronizar otra vez a la Virgen. Una ceremonia muy bonita. El padre Agustín Herrero, que es el director del Colegio de los Olivos y el prior del Agustino en Málaga, nos ha dado todo tipo de facilidades para que volvamos a poner a la Virgen de los Cameranos allí. Qué bonita historia, ¿eh? Es una especie de... Se cierra el círculo. Totalmente. El homenaje de todos los descendientes de Cameranos a los que abrieron camino. 95 años después. Los cameranos, los que nos estén escuchando y sean descendientes de ellos o tengan antepasados, verán que lo mismo, todos están cortados, son muy parecidos. Genéticamente, el componente genético es muy importante. En primer lugar, hablamos de gente muy trabajadora. Gente muy trabajadora, cuando llegan a Málaga, se encuentran con gente que lo que da el clima de Málaga, dedicado a una vida mucho más tranquila y sosegada. Y esta gente venía con unas ganas tremendas de trabajar. Tú piensas que un pastor no descansaba un domingo. Claro. Un pastor no descansaba ni día de fiesta, ni en Navidad, ni en... Claro. La idea de fin de semana, la idea de vacaciones, su idea no existía. Trabajaban como no, porque además las ovejas tienen la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, luego, aparte los cameranos, eran muy amigos de la naturaleza, muy amigos de los animales. Se les suele reconocer porque suelen tener el pelo pelirrojo o rubio, los ojos claros. Yo no sé si esto de los ojos claros es de origen godo o yo no sé, pero yo cuando estuve la primera vez en Laguna de Camero, un pueblo que tiene censados, creo que son 120 habitantes. Me encuentro un pelirrojo por la calle, que es raro encontrarse un pelirrojo de la poca gente, pero es que al rato vuelvo a encontrar otro pelirrojo. Digo, ¿pero esto cómo puede ser? Y es que allí la mayoría son pelirrojos. Y luego eso, personas que muy trabajadoras, muy amantes de la naturaleza, muy amantes de los animales, eso es lo que llevan ellos en su carga genética, muy amantes también del ahorro, ¿no? También del ahorro. Pues sí. Bastante austeros. Bastantes austeros. Son austeros ahorradores para después, bueno, para poder hacer esas grandes inversiones, o al menos las que hacían en el siglo XIX. Y así hicieron grandes fortunas. Pues sí. Así hicieron el presidente grandes fortunas. Fernando, estamos viendo que muchos cameranos tenían nombres compuestos. Lo vemos con los más conocidos, Manuel Domingo, y muchos más que se me pueden ocurrir. ¿Esto es también una peculiaridad de allí? Yo me atrevería a decir que sí, porque, por ejemplo, estamos hablando de Pablo Lario, de su hijo mayor se llamaba Manuel Domingo. Otro hijo de Pablo Lario se llamaba Pablo Eustaquio. Te pones a mirar y, claro, nació el día de San Eustaquio. Por eso le ponían Pablo Eustaquio. Claro, es que era muy común en aquella época que te suena el nombre del santo del día. Del santo. Félix Sainz, Félix se llama así porque nació el día de San Félix. Entonces, esa es una costumbre típicamente castellana. José Agustín Gómez García, José Agustín, Juan Ramón. Uno de los hijos de Larios, de Pablo Larios, se llamaba Juan Ramón, sí, que ha quedado también en el poeta. Juan Ramón, y venían de pueblos limítrofes. O sea que, igual que hay apellidos compuestos como Miguel Ángel, que no suenan mucho, pues en la zona de los Cameros, Juan Ramón debería ser corriente. Mi padre se llamaba Fernando Bonifacio. Y me contaba que se llama, esto que a mí esta cosa me pone los vellos de punta, se llama Fernando Bonifacio porque nació un 5 de junio, el día de San Bonifacio. O sea que todavía mi padre, que nació en el 32, sigue esa costumbre de ponerle el día del santo. Mi padre nació en el 48 y se llama José Alejandro porque nació el día, porque nació ese día y se lo pusieron. Pues José Alejandro Víctor. Víctor. Sí, Víctor, el suyo del santoral. Pues estas costumbres eran, yo creo que costumbres castellanas y por supuesto cameranas, de allí, efectivamente. Otra cosa de las que teníamos que hablar, que creo que es interesante, son las fases en las que los cameranos bajan. Porque claro, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Félix Sainz, pero también del primer Lario, o también hablamos de Tomás Heredia. Y no todos, por supuesto, vienen en el mismo momento. Están llegando a Málaga a lo largo de más de 100 años. Ricardo Ron hizo un estudio
que tuvo la amabilidad de pasarme a través de un amigo común, donde tiene registrado un listado de 500 cameranos establecidos en Málaga, la gran mayoría en Calle Nueva, que es donde se establecían fundamentalmente dedicado a la venta de tejidos, pero fueron llegando a lo largo de muchísimas etapas. Hay una primera etapa que es la primera mitad, que es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en la que comienzan ya los gobiernos ilustrados a apostar por la ganadería, a apostar por la agricultura y no por la ganadería. Y es cuando vienen los primeros cameranos a Málaga. Aquí cuando viene Larios, Heredia. Algunos de estos cameranos venían con dinero porque habían vendido sus rebaños y habían vendido incluso sus tierras y venían con cierto dinero. Para que veáis la cifra, tengo yo aquí apuntado que en 1752, o sea, mediados del siglo XVIII, en Laguna de Camero había 13.000 cabezas de ganado. Bueno, pues 30 años después, en 1783, 30 años después, había 6.700 cabezas de ganado. Había bajado a la mitad. O sea, una barbaridad. En 1783. O sea que los cameranos llegaron a Málaga antes de cuando se pensaba. Se pensaba que los primeros fueron Lario y Heredia, no. Cuando Lario y Heredia llegaron, ya había una generación antes que había venido a Málaga. Luego la segunda etapa es la etapa clásica, que es cuando desaparece la mesta. Cuando desaparece la mezcla... Cuando ahí, además tú lo pones aquí, invasión de cameranos en Málaga. Efectivamente, es la auténtica invasión. Y en torno al año 1840-50 es cuando los cameranos llenan la Calle Nueva. Y es cuando viene la mayoría. Y luego hay una etapa tardía, que es la de Félix Sáenz o Bonifacio Gómez, que ya es... Finales del siglo XIX. Del siglo XIX. Segundo tercio, sí. Sí, pero todo ese resto, porque Félix Sáenz llegó en 1800, creo recordar de memoria, 1874. Sí, sí, entonces, ya es tardío. Ya estaban los cameros arruinados. Ya allí no quedaba prácticamente ningún rebaño y entonces ya los niños seguían llegando a Málaga. Seguían llegando a Málaga bien entrado el siglo XIX. Entonces son, por tanto, las tres etapas. Claro, pero tiene todo el sentido del mundo, porque si lo pensáis, en eso mediado primera mitad de siglo XIX, que es cuando decimos que está esa invasión, como tú titulas, invasión de cameranos, el momento, pues yo creo que de máximo esplendor, por ejemplo, de Manuel Agustín Heredia o de otros muchos cameranos que vinieron y que yo creo que al final, pues eso, la voz, como sabemos, corría y van hablando de si necesitaban más gente o menos o lo que sea, que es lógico que en esos años fuera precisamente el boom, ¿no? de cameranos. Es que Larios era un héroe en su pueblo. Hay que pensar hoy todos los niños quieren ser youtubers, instagramers, tiktokers, pero hay que pensar en un tío, Larios, que se ha ido de su pueblo, que ha venido a Málaga, que se ha hecho rico, millonario. Que ha puesto un banco, que lo han hecho Marqués. Todos es que lo de Larios fue como una... él. Sí. Todos se querían venir a Málaga y estaban encantados con que la cogiera. Es que es normal. Y después hay que hablar de un detalle que yo creo que define, creo que lo hemos contado alguna vez en el podcast, yo creo que dibuja muy bien la personalidad de una y de otra familia, es que los Larios nunca más volvieron a Cameros. Nunca más. O sea, es decir, la casa natal está abandonada, no quisieron saber nada. Yo creo que una familia como muy despegada del origen, del término origen. Y sin embargo, los Heredia han seguido muy vinculados durante años y ellos han vuelto, han arreglado la casa familiar, han hecho donaciones a la iglesia y tal. Igual que Félix Sáenz. Félix Sáenz exactamente igual. También, bueno, pues los descendientes no, porque Félix Sáenz no tuvo hijos, pero toda esa familia extensa alrededor sí que se ha interesado al menos de volver al sitio donde nacieron y recuperar parte de ese origen, ¿no? Y yo creo que eso también define muy bien, como te decía, el carácter de la familia y el carácter a la hora de hacer negocio. ¿Sabes? El saber del lugar al que viene y honrarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y la manera de hacer negocios de los Larios y de los Heredia no tenían nada que ver. Y cuando sabes después cómo han respondido los dos a sus raíces, ¿verdad, Fernando? Se explican muchas cosas. Y Heredia dejó su testamento que se hiciera la escuela en la casa de sus padres en Rabanera de Camero. Que se hiciera una escuela para su pueblo. Que es todo... Ella llevaba viviendo en Málaga 45 años. Claro, que además no había vuelto. Todavía se acordaba de su pueblo. Todavía se acordaba. Y yo me sé de varios cameranos actualmente, varios malagueños, que tienen su segunda residencia en Camero y que se van a pasar el verano allí. Que tienen casa en Laguna de Camero y en algunos pueblos de Camero. O sea, que todavía sigue estando esa vinculación, ¿no? Efectivamente. Ojalá un podcast alguna vez en directo en el Valle de Camero. ¿Os imagináis? En verano la fresquita. Yo lo... Bueno, totalmente. Eso de dormir en agosto con una sabanita y con una mantita. ¡Oh, qué maravilla! Yo lo firmo ya, vaya. Y Fernando, para ir poniendo el broche a este podcast, que como la gente está escuchando, está siendo doble porque había mucho que contar. ¿Qué es el solar de Tejada? Bueno, esto es el gran broche final, que es una gran sorpresa, que la mayoría no se lo saben. Todos los cameranos son nobles y descienden
si tienen este apellido, pueden ser diviseros del solar de Tejada. Hay 2 solares, el de Tejada y el de Valdosera. Esto se remonta a la batalla de Clavijo, en el año 844. El rey Ramiro I, el que hizo Santa María del Naranco en Oviedo. Bueno, pues este rey, que fue el que ganó la batalla de Clavijo, allí luchaba en la batalla de Clavijo un soldado, un militar, que se llamaba un caballero, que se llamaba Sancho Fernández. Para parecer a Sancho Fernández se le rompió la espada. Se le rompió la espada y entonces cogió una rama de un tejo y empezó a matar moros y a luchar contra los moros con la rama del tejo. Y entonces el rey decía, la de Tejadas queda don Sancho, con la rama del tejo, la de Tejadas. Y ahí se quedó con Sancho Fernández de Tejada. Y entonces este Sancho Fernández de Tejada, el rey, en premio, en agradecimiento, le dio todo el monte de los Cameros. Se lo dio a él y a sus 12, y a 12, él tenía 13 hijos, pues a 12 hijos suyos y a él eran 13, es el número simbólico de Jesús y los apóstoles. Bueno, pues entonces a estos 13 les dio el solar de Tejada. Y entonces todos los descendientes de ellos, de estos 12 hijos y de Sancho Fernández, tienen un trozo de ese terreno y son nobles por este derecho y son diviseros del solar de Tejada. Esto se llama, esto es un título nobiliario que viene de linaje, de beetría, y han desaparecido todos. Se abolieron con la Constitución de Cádiz en 1812, la desamortización de Mendizábal, pero este fue el único que permaneció. Y este privilegio se ha ido confirmando desde Enrique IV el Impotente, los reyes católicos, todos los reyes de España, hasta Juan Carlos I. Se ha ido confirmando. Y en el año 2016 fue declarado bien de interés cultural por la UNESCO. El ilustre solar de Tejada. Y por eso, que son 550 hectáreas de terreno, que son todas de... Me parece fascinante. Y entonces, claro, todos los que están inscritos y todos los que pertenecen a estas familias tienen un trozo de ese terreno, porque son diviseros de ellos. Y entonces, el solar de Tejada son los que van a organizar las conferencias que hemos dicho del día 27, este encuentro de cameranos, lo organiza el solar de Tejada, que tiene un escudo que dicen los genealogistas, no, los heráldicos, que son los que estudian los escudos, que es de lo más bellos que hay en toda la heráldica española. El escudo del solar de Tejada y de su primo hermano, que es el solar de Valdosera, que es el que está al lado, que son los mismos, ¿no? Maravilloso, esa historia no la conocía yo, Fernando. Mira, estoy viéndolo mientras hablamos. Y ya no me enrollo más, pero de hecho, un hermano de Heredia, Martín Heredia, que tiene hermano de padre, que se casa con otra Livermore. Este que tiene una casa en la Alameda principal, justo al lado de donde estaba la casa de los Larios, tiene puesto, creo que ahora mismo es el número 6 de la Alameda, tiene puesto su escudo en la frontal del solar de Tejada, en la casa. Pues mira, estoy justo ahora mismo en la página web solardetejada.es, declarado bien de interés cultural inmaterial. En la página ya se ve directamente el escudo, que efectivamente es muy bonito y muy llamativo. Lo voy a dejar en las notas del podcast para quien quiera verlo, ese enlace a sí, qué bueno. Web. Hay 187 malagueños que están inscritos en el solar de Tejada. Aquí está el vínculo, exactamente. Que son los poquitos que o sea, la más gran mayoría es que no lo saben. Claro, qué bueno. Y con ese cierre vamos a dejarlo, Fernando, pero yo quiero que nos digas dónde comprar el libro, si ya está a la venta cuando salga este podcast, que será ya. Sí, el libro ha salido a la venta esta semana y como lo edita Ediciones del Genal, pues está lógicamente la librería de Proteo, que son quienes lo editan y quienes tienen la gentileza de editar todos los libros que yo escribo y nunca me ponen ninguna pega. Y siempre son muy generosos y trabajan muy bien. Son los que lo han editado. El Nurio Gaya ha hecho una maquetación excelente y luego imprimen estupendamente con un papel, con fotografías a color y muchísima calidad. Y sobre todo intenta ser un libro muy sencillo, un libro que intenta uno que sea ameno y que todo el mundo pueda leerlo y explica por qué los cameranos se vinieron a Málaga y no se fueron a Sevilla, o por qué todos se establecieron en Málaga, ¿no? Porque esa relación especial de Málaga con los cameros. Pues invitamos a la gente a acercarse a Proteo, a buscar esos forjadores de sueños, apuntes para una historia de los cameranos en Málaga. Y Fernando, millones de gracias por escribirlo, por prestarte a presentarlo y hablar con nosotros y por estar siempre disponible, de verdad. La verdad es que ha sido un auténtico regalo. Curro, aquí tienes tu ejemplar, ¿eh? Eso lo tengo yo, vamos. Ya bueno, me lo tienes que guardar para... Exactamente. Sí, además es que yo a lo largo del podcast lo he ido ojeando y de verdad que es una maravilla, ¿eh? Pues me lo tienes que guardar precisamente para el día 24. Los ascendientes cameranos de nuestro amigo Fernando Alonso estarán muy, muy, muy orgullosos, ¿eh? Eso es. Pues Fernando, de verdad que mil gracias y que enhorabuena, que es un trabajazo, en serio. Nada, que muchas gracias a todos y gracias por dejarte secuestrar siempre para el podcast de Memoria Sur. Yo encantado de venir aquí a hablar de cosas de Málaga antigua. Mil gracias, de verdad.
Ana, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene, porque nosotros el día 24, miércoles, a las 7 de la tarde. 7:30. 7:30, miércoles 24 de junio, a 7:30 de la tarde, tenemos cita con ese podcast, ese episodio en directo de Memoria Sur, donde vamos a hablar del Hotel Miramar, de esa historia del Hotel Miramar, que este año cumple aniversario, como tú. De ese centenario, y lo vamos a hacer en el Hotel Miramar, como no podía ser de otra manera. Así que yo creo que es un momento absolutamente único para que, bueno, pues para conocer el hotel, los que no lo conozcan, y para entrar a fondo en esa historia maravillosa del centenario. Pues queda dicho, y entra la Y liga gracias, por supuesto. sí, y gracias de nuevo, como siempre, a la Fundación Cajasol por el patrocinio del podcast. Exactamente. Y yo también te digo que gracias a ti, Ana. Y yo también te digo que a ti siempre curra. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.